Saludos, bienvenido al Teólogo Bíblico. Soy el pastor Juan de León Gutiérrez. Para nosotros es un grato placer tenerlo en esta primera clase de homilética. En esta clase usted aprenderá la definición de homilética. También entenderá el concepto de sermón, haciendo una diferencia entre un sermón político y un sermón cristiano. Al mismo tiempo, le vamos a enseñar a todos ustedes sobre el tema y el texto. Cómo escoger un buen texto o cómo escoger también un tema. También estaremos enseñando sobre la introducción y la conclusión y cómo sería el trabajo final de este curso de homilética. Bienvenido a este curso de homilética y ya arribamos. Antes de enseñarle a cómo preparar un sermón expositivo, queremos indicarle cuál sería el proceso de esta enseñanza. Serán 4 clases las que estaremos nosotros dando con una duración de 50 a 55 minutos cada clase. También en cada clase se le va a estar produciendo algunas tareas y todas las tareas serán enviadas al correo electrónico que en este momento estamos señalando. Esas tareas nosotros las vamos a estar revisando. Si hay que mejorarle algo, también se lo diremos. Y al final, usted hará un trabajo final considerando todos los elementos que hemos enseñado. Y con esto ya usted va a estar apto para predicar o será todo un experto en la predicación. También queremos decirle que para participar de este curso, usted necesita suscribirse en nuestro canal y regalarnos un me gusta. Y luego escribirnos al correo que anteriormente le hemos dado, a este que señalamos ahora, diciendo que ya usted está inscrito. De esa forma, nosotros ya entendemos que usted está inscrito. Existen 2 clases de estudiantes en esta clase. Los estudiantes que pueden tomar las clases sin necesidad de hacer tarea y sin hacer un trabajo final. Lógicamente, estos estudiantes no recibirán ningún tipo de certificado, más pueden hacerlo. Y los estudiantes que harán sus tareas progresivamente y a ellos se le enviará un certificado digital totalmente gratis. Definamos ahora lo que es la homilética. Homilética es el arte y ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Se estudia cómo organizar el material, preparar el bosquejo y predicar de una forma efectiva. Se dan principios básicos de la comunicación para hablar en público y ser un orador elocuente. Considerando que en la homilética nosotros vamos a aprender a cómo preparar un sermón, sería interesante también definir lo que es un sermón. Un sermón es un discurso donde su contenido dependerá de su objetivo. Cuando decimos que un sermón es un discurso, cuando su contenido va a depender de su objetivo, estamos explicando que existen diferentes clases de sermones. En ese sentido, le presentaremos a continuación algunas clases de sermones que existen. Considerando que un sermón es un discurso, el sermón puede ser corporativo. Cuando decimos que es un discurso corporativo, estamos hablando que es un discurso que representa una empresa, o mejor dicho, que pertenece a una empresa. Esos discursos los podemos nosotros notar cuando hay ciertas reuniones donde se va a contemplar un sumario de las cosas, de las metas trazadas en un año y lo que pasó. También en esas clases de discurso nosotros podemos ver cuando se inaugura algún tipo de empresa, también se hace una clase de discurso. Por lo tanto, es un discurso empresarial u organizacional. Puede existir otras clases de discurso, pero vamos a puntualizar lo más importante. También nosotros podemos ver discurso político. Los discursos políticos son aquellos discursos que, lógicamente, como lo dice su palabra, quienes lo expresan son políticos.
Hay personas dedicadas específicamente para preparar los discursos. Por ejemplo, cuando un presidente da un discurso, no necesariamente el presidente preparó ese discurso. Hay personas expertas en preparar discursos y ellos son los que realizan esas clases de discurso. Son discursos presidenciales. También hay discursos religiosos o cristianos. Eso son lo que a nosotros nos compete. Son esos discursos que considera la Biblia en el momento de preparación. Es decir, la Biblia es su fuente básica. La diferencia de un discurso político a un discurso cristiano. Bueno, la diferencia está bastante marcada. Pues, como dijimos anteriormente, el discurso va a depender de su objetivo. El discurso político, en su esencia, procura convencer a las masas de que esa persona es el mejor candidato para que ellos voten. En su contenido pueden haber promesas y en esas promesas muchas pueden ser falsas, es decir, son promesas que ellos están conscientes que no se pueden cumplir, pero ellos saben que la gente quiere escuchar eso y por ende preparan una clase de discurso de esa forma. El discurso cristiano no puede haber mentira y en el discurso cristiano va a depender su contenido totalmente de las Sagradas Escrituras. Es decir, la fuente de preparación de ese discurso es la palabra de Dios. Y el objetivo es ganar alma, no para el discursante, sino para el Cristo. Y esta es la diferencia. Ahora vamos a hablar de las clases de sermones que existen. Existen muchas clases de sermones. En cambio, nosotros vamos a hablar de 3 clases de sermones en específico. El primer sermón que nosotros vamos a hablar es el sermón textual. ¿Qué es el sermón textual? Pues el sermón textual es esa clase de sermón, como lo dice su palabra, que depende de un texto. Es decir, toma un texto que contenga un contenido completo. No puede ser un texto donde la idea esté a mitad, sino un texto que su idea esté completa y que al mismo tiempo se pueda extraer sus enseñanzas. En ese caso, por ejemplo, nosotros podríamos ver ¿cuál texto? Juan 3:16. Juan 3:16 es un buen candidato para un sermón textual donde nos dice que Dios amó mucho al mundo y que entregó a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si leemos el texto, este contiene una idea completa, es decir, son sermones donde su estructura depende de un solo versículo. No se pueden tomar más de un versículo para preparar esta clase de sermones. Ahora vamos a ver otra clase de sermón y es esta, sermones temáticos. El sermón temático, como lo dice su nombre, es un sermón donde se concentra en el tema. Se toma un tema y luego que se toma ese tema, se busca versículos bíblicos que den base a él. Es un tema, puede ser, por ejemplo, hablar de la fe y se buscan versículos bíblicos que puedan fortalecer el sermón de la fe en sus diferentes áreas. Por ejemplo, usted quiere ver la fe de diferentes ángulos, la fe como una fuente espiritual para el cristiano, entonces busca versículo bíblico que hable de eso. Usted quiere ver la fe como una fortaleza para momentos complicados en el creyente, también la busca. La fe como un elemento imprescindible dentro de la oración, lo busca también ese tema, entre otros temas. Por lo tanto, notamos que en el sermón temático se toma varios versículos que puedan hacer o fortalecer el tema. También vamos a hablar del último clase de sermones que a nosotros nos interesa y es el sermón expositivo. Esta clase de sermón, el sermón expositivo, ¿de qué trata? Pues el sermón expositivo no es más que esa clase de sermón donde se toma un relato bíblico o varios versículos que por consiguiente tienen una idea completa. No puede ser un texto bastante prolongado, al menos que usted quiera predicar sermones en series. Pero si ese no es el caso, usted no deberá tomar esa clase de texto. ¿Cómo cuál texto usted podría tomar para desarrollar esta clase de sermones? Ahora le hacemos esas menciones. Un texto que podría ayudar bastante a desarrollar un sermón expositivo sería el libro de Génesis en el capítulo 3, versículo 1 hasta el 6. Ahí nos habla sobre el pecado de Eva. Si usted quiere hacer un sermón expositivo enfocándose en el
usted puede hacerlo ahí. Recuérdense que en esta clase de sermones, su preparación va a depender de la clase de sermón expositivo que usted quiera preparar, que eso lo estaremos tratando en la semana próxima. Por lo tanto, lo que queremos que usted entienda es que en el sermón expositivo se toma un texto que posee idea completa, donde hay varios versículos bíblicos y serán explicados oraciones por oraciones. Otro texto que podría usted considerar para preparar un mensaje expositivo es Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4, donde nos relata la historia de la viuda muy pobre que echó 2 blancas. Ese es un texto sumamente interesante. Tan solo son 4 versículos, pero esos 4 versículos son suficientes para preparar un excelente sermón expositivo. Otro texto puede ser el siguiente. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10, ahí nos relata la historia de Zaqueo, el cambio de Zaqueo que Dios produjo en él. Ese texto también puede ser muy bueno para hacer un sermón expositivo. Quiera Dios que con estos versículos bíblicos que nosotros le hemos dado y con estas definiciones usted pueda haber entendido los sermones textuales donde se coge un texto y se comienza a explicar palabra por palabra. También está el temático donde se toma un tema y se considera algunos textos que ayuden a fortalecer el tema. Y está el sermón expositivo donde nosotros cogemos una narración o varios versículos para enseñar una verdad. Pueden existir otras clases de sermones, en cambio estos son los más utilizados durante siglos. Hablemos ahora sobre el texto y el tema. Existe una disyuntiva. ¿Qué va primero? ¿El texto o el tema? Esa pregunta me la han hecho frecuentemente y la realidad es que cualquiera de las dos pueden ir en cualquiera de las clases de sermones. Usted puede escoger, por ejemplo, un texto y luego agregarle un tema, o puede buscar un tema y luego agregarle un texto. Por lo tanto, como dice aquella ley matemática, que el orden de los factores no altera el producto. Ahora, otra pregunta que nos nace es la siguiente. ¿Cómo escoger un texto? El príncipe de la predicación, Spurgeon, enseñaba que el predicador que ama el predicar es como aquellas mujeres que aman las flores, que en el momento de ir al jardín y desean cortar una, no sabe cuál de ellas cortar porque la amas a todas. Para ellas son todas bellas. Sin embargo, hay una flor como que le llamó bastante la atención y esa corta. De la misma manera, el predicador considera los textos bíblicos que son adecuados para el tema o los textos bíblicos que realmente él entiende que debe de tratar y considera aquel que le llama más la atención, aquel que cuando la lee su corazón como que palpita un poquito más rápido. Ese texto que llena su sentimiento, ese texto que él entiende que es correcto, pues ese es el que debes de tomar. Por lo tanto, no existe ninguna regla específica para escoger un texto, sino que en este sentido uno se vale del corazón. Antes de continuar, es importante entender que todo predicador necesita herramienta para poder preparar un sermón de una forma eficiente. Una de esas herramientas y la más imprescindible es la oración. El creyente y sobre todo el predicador debe de orar. Dijo en cierta ocasión Martín Lutero que el éxito de una predicación depende de un 50% de oración y un 50% de estudio. En cambio, Spurgeon dice lo contrario. Spurgeon dice que de cada hora de estudio para preparar un sermón hay que dedicar 3 horas de oración. Sabemos realmente que hay personas que no les gustan preparar sermones y creen que es antiespiritual. En cambio, nosotros entendemos que la Biblia es un documento o un libro que necesita de atención, es decir, necesita que le dediquemos tiempo y que nos organicemos para poder enseñarla. Sería irresponsable predicar la palabra sin nosotros anteriormente haberla estudiado. Si nosotros predicamos sin estudiar la palabra de Dios, es muy posible que estemos enseñando enseñanzas inciertas, porque no nos detuvimos a pensar si el criterio que hay en nosotros, si el conocimiento que tenemos de ese texto realmente es el correcto. Hablemos del tema. ¿Cómo yo escoger un tema y de dónde saco tantos temas? Imagínense que usted es un predicador y todos los días está predicando.
y usted quiere predicar, bueno, tiene que predicar todos los domingos, digamos, o 2 veces a la semana. Son demasiados temas que necesita sacar. Imagínese usted que usted es un predicador que lo están invitando también mucho, iglesia por iglesia, o que quizás hasta ahora no tiene líderes porque su congregación es bastante pequeña. Nos surge la pregunta, ¿de dónde vamos a sacar tantos temas nosotros? ¿Cómo lo podemos nosotros obtener? Pues no le voy a decir que es muy fácil, pero existen muchas fuentes para nosotros poder tener un buen tema. Esas fuentes nosotros las vemos a diario y son prácticamente gratis. Algo importante, imprescindible en todo predicador que le gusta predicar y que está dedicado a la predicación es tener una libretita y un lapicero o en su celular tener una aplicación de nota y utilizarla para cada vez que le llega una buena idea que entiende que puede ser un buen tema, anotarlo. O esto también puede salir cuando usted está conversando con alguien. En el momento de la conversación resultó una idea de algo, una frase que usted dice, está interesante esa frase, la voy a anotar. Puede ser también que usted se encuentre conduciendo por un lugar y luego usted mire un letrero con una palabra atractiva y esa palabra también usted dice, de ahí voy a sacar un tema para mi mensaje. Entonces usted también la anota. Otra forma puede ser leyendo un libro, leyendo el periódico, leyendo las revistas, leyendo un blog. Usted puede también obtener temas. Ahora, hay otra pregunta. ¿Cuál sería la forma más eficiente para yo obtener un buen tema? La manera más eficiente para uno tener un tema es uno enfocarse en la necesidad de la iglesia. Es decir, ¿de qué adolece la congregación donde yo predico, donde yo asisto, donde yo lidero o donde yo pastoreo? ¿Cuáles son sus necesidades? Muy importante yo orar para que el Señor ponga en mí ese conocimiento y esa sabiduría. Si usted no es el pastor de la iglesia, pudiera usted preguntarle al pastor sobre esas necesidades. O bien puede ser que usted se quede observando y viendo dichas necesidades y concluir incluso en cuáles son las necesidades de la iglesia. Puede hacer un estudio también de campo sobre la necesidad de la iglesia y puede usted descubrir que le falta la unidad, quizá le falta amarse, están dedicando poco tiempo al estudio de la Biblia, no se están congregando o son un poco irresponsables o no le gusta predicar o tienen miedo a la predicación. Pueden ser diferentes clases de necesidades, pero la mejor forma de obtener un tema es observando la necesidad de la iglesia, ya que cuando usted predica va a estar llenando de una forma objetiva un vacío de la congregación. Lógicamente, si a usted le lo invitan a predicar en una congregación que no es donde usted se congrega, el tema no puede ser el mismo que usted está tomando para su congregación, porque aquella puede ser que tenga alguna necesidad muy específica o diferente a la necesidad que hay en la congregación donde usted asiste. Por lo tanto, usted pudiese preguntar que si hay alguna necesidad en específico, algún tema por el cual ellos quisieran que usted predicara. En muchas ocasiones ellos dicen, no, predique el que usted quiera. Entonces usted puede coger un tema que usted desee o un sermón que anteriormente usted haya predicado. Ahora, quiero enseñarle a ustedes cuál será nuestro trabajo final. Nuestro trabajo final será el siguiente. Usted va a preparar un sermón completo expositivo, considerando los pasos que nosotros hemos enseñado durante el proceso de 4 clases que estaremos nosotros dando. Por lo tanto, ese sermón lo vamos a ir fabricando paso por paso. Por ejemplo, la primera tarea que tenemos para ustedes es la siguiente. Usted le va a colocar temas a los versículos que nosotros le estamos dando a continuación. El primer versículo, el cual usted le va a poner un tema, es el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 6. Lucas, capítulo 21, versículo 1 al 4. Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Lucas, capítulo 4, versículo 16 hasta el 30. Estos temas usted lo va a realizar y nos lo va a enviar al correo juandeleon085@gmail.com. Ahí lo vamos a estar corrigiendo y automáticamente le estaremos enviando las respuestas. Muchas gracias por participar en esta primera clase de homilética. Soy el pastor Juan de León Gutiérrez desde la República Dominicana. Queremos recordarles cómo usted se inscribe en este curso.
La forma es muy sencilla. Solamente tiene que suscribirse a nuestro canal, darle un me gusta y escribirnos al correo electrónico que anteriormente le hemos dado diciendo que ya usted está inscrito o inscrita. De esa forma es dado de alta. Al finalizar este curso y a usted realizar su tarea final, se le estará enviando a su correo electrónico un certificado digital donde usted lo podrá imprimir, donde indica que usted está capacitado para preparar o pronunciar un sermón expositivo. Muchas gracias, Dios te bendiga, Dios te guarde. Será pues hasta la próxima semana, donde le estaremos dando otro video sobre clase de homilética. Cualquier pregunta que usted tenga, puede dejárnoslas en el área de los comentarios. Ahí nosotros lo vamos a visualizar y se le estaremos respondiendo en el próximo video. Dios te guarde, Dios te bendiga. Soy el pastor Juan de León Gutiérrez y hasta la próxima clase.